Uno de los grandes temas que está en el debate público hoy en México, en el tema educativo, tiene que ver con la llamada reforma educativa que ha propuesto, digamos, y que ha impulsado el nuevo gobierno, el gobierno electo en 2012, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma educativa se ha planteado como una reforma importante para mejorar la calidad de la educación en México, que es sin duda uno de los grandes debes que parece tener la educación mexicana cuando se compara con los resultados educativos de otros países. Esto, si bien tiene parte de verdad y podría ser cuestionado, no voy a entrar en eso. Lo que sí me interesa destacar es que por cómo ha estado enmarcada discursivamente esta reforma, con otras políticas y otras reformas del gobierno actual, sí parece que la noción de calidad que estuviera subyacente cuando se dice que hay que mejorar de la calidad educativa, fuera una noción que tiene que ver con la formación de recursos humanos para colocar a México como un país competitivo a nivel internacional y que atraiga inversiones en base a el capital humano de la formación de su población, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya se empieza a ver como cierta influencia ideológica de los corporativos empresariales en general, que son actores que no han estado ausentes del debate educativo en los últimos años, más bien han estado sobre representados, ¿no? A través de distintos tipos de organizaciones, y realmente han marcado una parte de la agenda pública, no solo en identificar los problemas, sino también en decirnos cómo hay que resolverlos, ¿no? Entonces yo creo que eso ha llevado a algunas sobresimplificaciones sobre cuáles son los problemas educativos de México y cuáles son las posibles soluciones. Y algo de eso me parece que es lo que nosotros podemos ver en cómo se planteó, por lo menos de inicio, esta reforma. Es una reforma que todavía no está acabada, una reforma que está en curso, una reforma cuyas leyes que la van a terminar estructurando todavía no están completamente diseñadas ni aprobadas por el Parlamento. Entonces es algo que, estamos hablando de algo que todavía no tiene una forma, pero yo, y por suerte ahora están incidiendo en el debate los directores del Instituto Nacional de Evaluación de Educación, que son gente muy capacitada y muy formada. Yo creo que eso va a contribuir a moderar un poco lo que yo creía que eran algunos de los problemas iniciales que tenía esta reforma. Pero creo que aún así la reforma está marcada por algunas simplificaciones de origen que pueden hacerla peligrosa o por lo menos ineficaz. Entonces, creo que la reforma tiene dos grandes pilares, ¿no? Una es un pilar que podríamos llamar técnico, que es la reforma de la evaluación docente, ¿no? Y ahí tiene que ver con cómo se va a evaluar a los docentes, cómo se van a someter a concurso las plazas docentes, qué se va a evaluar, quiénes van a ser sometidos a concurso, etcétera, etcétera, y cómo van a ser distribuidas las plazas, los ascensos, las promociones en el cuerpo docente. Y esa es la parte que yo llamaría técnica de la reforma, porque sí tiene bastantes complejidades a nivel técnico. Es decir, bueno, eso, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué es un buen maestro? Si un buen maestro es un buen maestro en cualquier lugar de México, en cualquier escuela de México, y es el mismo modelo para todas las escuelas, o si por el contrario hay que hacer distintos modelos de evaluación, o hay que evaluar distintos tipos de cosas, etc. Ese es un componente técnico del cual quiero hablar después. Y el otro componente innegable de la reforma es el componente político, digamos, el que tiene que ver con restablecer o reequilibrar o devolver un balance a la relación entre gobierno, autoridades educativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Que con el cambio de liderazgo que el gobierno fuerza al detener a la maestra Elbester Gordillo, evidentemente busca reequilibrar esas relaciones en el entendido de que no es posible impulsar ninguna reforma que realmente toque puntos neurálgicos del sistema educativo sin
desplazar a ciertos actores que se veían como actores de veto o actores de bloqueo de los lugares estratégicos en los que estaban, ¿no? Y es un componente muy fuerte de la reforma. Es decir, tal vez el que ha generado más revuelo a nivel mediático, ¿no? Y ahora, yo creo que eso tiene un problema, no el reequilibrio político, pero sí que el debate se haya centrado en esta figura, en la figura del Baster y en la cuestión de cómo restablecer las relaciones del sindicato, porque primero que se estigmatiza un sindicato, digamos, un sindicato que no... digamos que tiene grandes signos de interrogación sobre cuáles son sus capacidades para apoyar procesos educativos, pero que está integrado por maestros que son los que están trabajando ahí, ¿no? Todos los días, pero que además lo estigmatiza el sindicato, es decir, lo ubica como la única fuente de todos los problemas educativos de México y además como un símbolo en general de todos los problemas de México, ¿no? De todos los sindicatos, de todas las corporaciones, de todos los grupos de interés. Y se crea una especie de chivo expiatorio, ¿no? Entonces el otro lado de la moneda es creer que controlando el sindicato todos los problemas se van a resolver. Eso es manifiestamente falso, digamos. El tiempo ya hará ver que en realidad no es tan fácil como controlar o más o menos tener las riendas cortas con el sindicato como para solucionar los problemas educativos, porque los problemas educativos son más complejos. Pero más peligroso todavía, a mí me parece que no solo se estigmatiza al sindicato, sino que también se estigmatiza a los maestros. Y eso es mucho más peligroso, porque eso destruye de alguna forma el tejido social que debería haber en las escuelas, entre padres y maestros, entre alumnos y maestros, y destruye la propia confianza que los maestros deberían tener en cómo hacer su propio trabajo y en la autoridad con la que ellos tendrían que plantarse, tanto en las escuelas frente a padres y alumnos, como frente a las autoridades educativas, incluso frente al propio sindicato, cuando baja desde arriba cualquier tipo de idea que no tiene ninguna aplicabilidad en las escuelas o que lo que más hace es entorpecer el trabajo cotidiano en las escuelas más que facilitarlo. Entonces, eso creo que es uno de los ejes problemáticos de la dimensión política de la reforma. Y después en la parte que yo llamo técnica, es decir, en la evaluación docente, yo creo que el problema ahí es también la simplificación del asunto, es decir, creer que nada más por cambiar la forma como se evalúa a los docentes y cómo se asignan las plazas va a cambiar el comportamiento de los docentes y por lo tanto la calidad de la educación, es caer también en un conjunto de simplificaciones que a mí me parece que desatienden, digamos, todo lo que sabemos sobre educación y sobre calidad de la educación y que desequilibra lo que se sabe en ese sentido. Pone una gran responsabilidad en los maestros como los grandes responsables de la calidad educativa, que es solo parcialmente cierto, y descuida un montón de aspectos que hay que inciden en la calidad de la educación y que no están tocados por esta reforma, ¿no? Algunos aspectos propiamente educativos, como lo curricular, es decir, qué estamos enseñando, no solo qué estamos enseñando a nivel de programa, sino, digamos, qué es posible enseñar en las escuelas y cómo se enseña en las escuelas, y algunas cosas que no tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver con los aspectos sociales que rodean a la educación, es decir, en qué condiciones viven y de qué capital cultural disponen las familias de la mayoría de los niños de México que envían a sus hijos a las escuelas mexicanas. Entonces, lo que nos muestra la investigación, y ahí yo quería hablar nada más muy brevemente de los resultados de un libro que saqué recientemente que se llama Los límites de la escuela, y que, digamos, está en línea con eso que nos muestra la investigación nacional e internacional sobre calidad educativa. Lo que nos muestra la investigación es que, en realidad, cuando uno se pone a ver qué porcentaje de los aprendizajes de los alumnos están explicados por los maestros o por las características de las escuelas, son porcentajes relativamente menores. Y uno podría incluso decir que lo que explica la escuela de todo lo que un alumno aprende es más o menos entre un 15 y un 20%, ¿no? Según las mediciones, según las muestras, con ligeras variaciones, pero está ahí, entre un 10 y un 20%. Entonces, digamos, si lo que la escuela, lo académico de la escuela, lo que explica es solamente eso, entonces la reforma hay que ponerla en otro lado, ¿no? Es decir, o hay que ponerla ahí, pero también poner énfasis en otros aspectos. ¿Y cuáles son básicamente esos aspectos? Tiene que ver, nuevamente, con las condiciones socioeconómicas en las que vive la población y cómo eso se refleja en una estructura social del sistema educativo
donde en países muy desiguales como en México lo que termina resultando es que tenemos muchas escuelas donde hay muchos chicos de condiciones socioeconómicas muy bajas concentradas y algunas escuelas donde hay chicos de condiciones socioeconómicas buenas o privilegiadas también separados, ¿no? Entonces no tenemos un sistema educativo, tenemos, para usar una expresión que se ha usado en otros autores, una especie de archipiélago educativo segmentado, con circuitos educativos totalmente separados, que no se tocan, que no, digamos, que no dialogan, y donde de un lado hay muchísima deprivación en capital cultural, en capital social, y eso además finalmente repercute sobre las propias dinámicas de las escuelas, ¿no? O sea, el tema es, esta reforma parece pretender que lo que hace falta es que los maestros le echen ganas al asunto, ¿no? Entonces hay que poner premios, castigos correctamente distribuidos, y si el maestro se da cuenta de qué es lo que le conviene, digamos, le va a echar ganas, y no importa cuáles son las condiciones de partida de los alumnos, va a tener éxito, porque lo que hay que hacer es capacitarse, echarle ganas, y ahí sí uno va a poder sacar a sus alumnos de la pobreza educativa. Bueno, la realidad muestra que eso no es así, que muy poquitas escuelas y en situaciones muy excepcionales logran, con alumnos de muy bajos recursos, obtener buenos resultados de aprendizaje. Y además hay problemas que no tienen que ver con el maestro individual, no tienen que ver con la evaluación individual del maestro, tiene que ver con el propio sistema educativo y cómo está organizado. Es decir, no se trata solo de evaluar maestros individuales, también hay que ver cómo se forman esos maestros, cómo se están formando hoy en las escuelas normales, en todas las opciones que hay para formar maestros, cómo se está seleccionando a los jóvenes que van a cursar esa formación de maestros, y luego cómo se los va a distribuir en las escuelas para que desarrollen sus primeros años de práctica docente y de aprendizaje. Y también es importante que el sistema vea formas nuevas de distribuir a los docentes en las escuelas. No puede ser que las escuelas más pobres, las que tienen menos recursos, sean también las escuelas donde los maestros no quieren estar, donde están un par de años y se van, o un año y se van, o 6 meses y se van, a veces dejando a un grupo, digamos, sin cursos. Igual con los directores, o sea, no hay forma de formar equipos de esa manera, docentes que trabajen con las escuelas. Entonces hay un montón de problemas que trascienden, digamos, al maestro, y que no se van a solucionar con una evaluación docente, ni siquiera aunque fuera la mejor evaluación, porque después también está pendiente el tema de ver cómo va a ser la evaluación, ¿no? Si es una evaluación basada en los resultados de los alumnos, corremos el riesgo de que sea un absoluto fracaso y que además genere incentivos perversos, es decir, que los resultados de los alumnos se trampeen, o que se estén utilizando, se esté entrenando a los alumnos para responder pruebas, y en eso consiste el currículum, ¿no? La educación se va a convertir en eso, en cómo responder las pruebas con las cuales los maestros van a cobrar más o menos. Evaluar la práctica docente sería una opción mucho mejor, pero también es una cuestión mucho más compleja, mucho más difícil de hacer, sobre todo en un sistema tan grande como el mexicano. Entonces, para resumir, digamos, uno de los problemas de esta reforma, el principal problema es que, y a veces también para los actores políticos parece simplificarse así, yo creo que tiene que ver con la ideología empresarial que ha influido muchísimo, a mi gusto exageradamente, en el debate. Se cree que la educación funciona como una empresa más, ¿no? Entonces que se puede manejar la educación como una empresa, con incentivos, con premios, con castigos, y del otro lado lo que tenemos es la visión clásica de la educación como un aparato burocrático que con sanciones y reglas se puede hacer funcionar. No hay ninguna de las dos formas, ninguno de los dos esquemas de regulación funciona para la educación, y hay que buscar otros esquemas que hagan algo que no se ha hecho nunca en México, que es confiar en los maestros que tenemos y en los maestros que podamos formar, y confiar en los maestros como profesionales de educación, y también, diría yo, como políticos de la educación, porque la educación sí también es un tema político en el fondo, y que hay que tener en cuenta. Entonces, en síntesis, creo que el problema con esta reforma es que es excesivamente simplificada, y que a nivel mediático se ha presentado como una receta un poco mágica, porque así lo han construido los actores que tienen hoy agenda en el debate educativo, que es decir, bueno, el único problema, el mayor problema es el sindicato y por extensión los maestros, y corrigiendo eso y digamos, dándole a cada uno lo que corresponde, esto más o menos se va a arreglar.
Y la investigación lo que dice es que en realidad el tema es mucho más complejo, no hay soluciones mágicas, no es de la noche a la mañana como se arreglan estos problemas, y también hay mucha responsabilidad por parte de las autoridades educativas, que tanto en explicar el tipo de sindicalismo magisterial que hubo hoy, en explicar el tipo de magisterio que tenemos hoy, el tipo de maestros, y también en haber utilizado muchas veces a la educación, no digo que sea el caso del gobierno actual, pero todavía eso está por verse, pero en épocas pasadas sí también en haber utilizado la educación más como botín político, incluso político electoral, que como, digamos, que como un desafío a nivel nacional de uno de los principales puntales que hay para constituir una sociedad, ¿no?